Y profesor, nuestro grupo es el grupo número 3 y está conformado por Luis Roberto, Adrián y mi persona Mariana. A nosotros nos tocó hablar del tema de ciberseguridad en dispositivos móviles. Entonces les voy a dar una breve introducción. En la era digital, los dispositivos móviles se han convertido en herramientas muy indispensables para la vida cotidiana, desde comunicarnos, trabajar, hasta realizar transacciones bancarias o almacenar información personal. Estos dispositivos concentran gran parte de nuestras actividades diarias. Sin embargo, esta creciente dependencia también nos convierte en blancos atractivos para los ciberdelincuentes. La ciberseguridad en dispositivos móviles es fundamental para proteger nuestra privacidad, información sensible e integridad de los usuarios frente a las amenazas como el malware, el phishing, el robo de datos o accesos no autorizados. Para continuar, les voy a dar una breve explicación de la historia. La historia se resume en la evolución de las técnicas, medidas y estrategias que son utilizadas para proteger los teléfonos inteligentes, las tabletas y otros dispositivos portátiles desde su aparición hasta la actualidad. La ciberseguridad en dispositivos móviles ha evolucionado a la par del desarrollo tecnológico de estos aparatos. Al principio, los teléfonos móviles se utilizaban exclusivamente para llamadas y mensajes de texto. Incluso, no solamente para eso, incluso ni siquiera existían los mensajes de texto. Lo que esto limitaba las posibles amenazas de la seguridad. Sin embargo, con la llegada de los smartphones y el acceso permanente al Internet, estos dispositivos comenzaron a almacenar una gran cantidad de información personal, profesional y financiera. Y esto se convirtió en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes. A lo largo del tiempo, el tipo de amenazas ha cambiado. Los primeros ataques eran experimentales y de bajo impacto, como el virus Kabir, que simplemente se mostraba un mensaje en la pantalla y a medida que los móviles adquirieron capacidades similares a las de una computadora, estas amenazas se volvieron más sofisticadas y destructivas, por ejemplo, como el robo de datos, el espionaje, el secuestro de la información y los fraudes bancarios. La historia de la seguridad móvil también nos refleja la evolución en la conciencia del usuario y la respuesta de la industria. Inicialmente la protección era mínima y dependía en gran medida del comportamiento del usuario. Hoy, tanto los fabricantes como los desarrolladores de software incorporan medidas de seguridad desde la base, desde las actualizaciones constantes, la detección automática de malware, controles de privacidad y herramientas avanzadas como la autenticación biométrica y el cifrado de extremo a extremo. Algunos de los ejemplos que tenemos para ver la evolución de la historia de la ciberseguridad sería que en el año 1994 fue el primer SMS enviado en un teléfono móvil. Desde aquí comienzan los usos personales de dispositivos móviles, no existía conciencia de la seguridad. Ya por ahí del 2010 surgen los troyanos SMS y spyware como Sitmo, ya que Android inicia con políticas de permisos, pero muchas apps pedían acceso excesivo. Ya avanzamos hasta el 2020 y el COVID-19 y el aumento del uso de las apps móviles nos dieron más visibilidad hacia los ciberdelincuentes, ya que se incrementan las campañas de concientización y el uso de la autenticación fuerte. Y ya para este año, la IA es una fuente de detección de amenazas, ya que se automatiza la detección del malware y los comportamientos sospechosos en tiempo real. Ahora pasando a la clasificación de amenazas y defensas, quería comentar que la clasificación en ciberseguridad móvil se refiere a los distintos tipos de amenazas, herramientas o niveles de protección aplicables a estos dispositivos. La clasificación en ciberseguridad móvil permite organizar las múltiples amenazas y soluciones disponibles, facilitando así la creación de estrategias específicas de protección. Esta clasificación no es rígida, ya que las amenazas evolucionan constantemente, pero sigue siendo fundamental para entender la magnitud del problema.
Desde el punto de vista de las amenazas, los dispositivos móviles pueden ser atacados mediante software malicioso como virus, spyware, troyanos, mediante técnicas de ingeniería social como el phishing o mediante la explotación de vulnerabilidades técnicas como redes Wi-Fi no seguras o permisos excesivos en aplicaciones. Cada una de estas amenazas puede clasificarse por su objetivo, su método de propagación o su origen. Del lado de las defensas se puede clasificar según su enfoque, herramientas de software como antivirus o firewalls, buenas prácticas del usuario, como no hacer clic en enlaces sospechosos, o configuraciones del sistema, como cifrado de datos o control de permisos. Esta clasificación ayuda a desarrollar planes de acción adecuados para usuarios, empresas y gobiernos. Además, existen clasificaciones por impacto, amenazas leves, moderadas o críticas, y por público objetivo, usuarios individuales, organizaciones, gobiernos. Esto permite diseñar campañas de concientización y políticas de ciberseguridad más efectivas, como por ejemplo, un tipo de amenaza puede ser malware, phishing, spyware, troyanos, ransomware. Por tipo de ataque se puede identificar por ataques de red Wi-Fi, específicamente públicas, ingeniería social, acceso físico no autorizado. O nivel de protección puede ser software, antivirus, firewall o cifrado de datos y autentificación multifactor. Pasando a los protocolos de seguridad, podemos ver que los protocolos son conjuntos de reglas y estándares que se utilizan para proteger la comunicación y la transferencia de datos en dispositivos móviles. Estos protocolos, son esenciales para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información que circula a través de los dispositivos móviles. Estos funcionan como una serie de normas o lenguajes que permiten que los dispositivos se comuniquen entre sí de forma segura, protegiendo los datos durante la transmisión y evitando accesos no autorizados. En el contexto móvil, los protocolos son fundamentales porque los usuarios constantemente se conectan a redes diversas y a aplicaciones que intercambian información sensible, como los datos de sus tarjetas, las contraseñas o sus mensajes privados. Si estas comunicaciones no estuvieran protegidas, serían fácilmente interceptadas por atacantes. Por eso son muy importantes los protocolos como HTTPS y TLS, que aseguran que nuestra información transmitida entre el dispositivo y el servidor esté cifrada. Lo que significa esto es que aunque alguien intercepte la información, no podrá leerla. Otros protocolos como IPsec son utilizados por redes privadas virtuales como la VPN para crear túneles negros, ideales para proteger la navegación en redes públicas. El OAuth 2.0 permite a los usuarios dar acceso a sus cuentas sin revelar contraseñas y utilizando en aplicaciones móviles. Además, estos protocolos deben ser compatibles con sistemas operativos móviles y con la diversidad de aplicaciones existentes, lo que plantea desafíos técnicos y de actualización constante para garantizar su efectividad. Algunos ejemplos son el JSON Web Tokens, que sus siglas son JWT, y nos dice que es un estándar abierto que define una manera compacta y autónoma para transmitir información entre partes como un objeto JSON. Se utilizan comúnmente para la autenticación y la transmisión segura de datos entre clientes y servidores. También tenemos la autenticación multifactor, que consiste en requerir a los usuarios más de un método de verificación para confirmar su identidad, como una contraseña junto con un código enviado a su teléfono móvil. Tenemos también el cifrado de datos, que es una medida de seguridad crucial que asegura que la información almacenada en dispositivos móviles esté protegida contra accesos no autorizados. Todos estos datos sensibles deben ser cifrados tanto en tránsito como en reposo. Después tenemos el IPsec, que es el Internet Protocol Security, que protege las conexiones de red común en VPNs.
El diseño seguro se refiere al principio de que la seguridad debe incorporarse desde el inicio del desarrollo de un dispositivo, sistema operativo o aplicación, y no como una adición posterior. Este enfoque proactivo, conocido como Security by Design, busca anticipar posibles fallos o vulnerabilidades y reducir al mínimo los riesgos para el usuario final. En el caso de los sistemas operativos móviles como Android y iOS, el diseño seguro se manifiesta en decisiones estructurales. Por ejemplo, Apple mantiene un ecosistema cerrado que solo permite aplicaciones revisadas por la compañía, lo que reduce significativamente el riesgo de malware. Android, al ser de código abierto, permite mayor libertad, pero requiere que los fabricantes y usuarios sean más cuidadosos con las configuraciones y permisos. En cuanto a las aplicaciones móviles, un diseño seguro incluye prácticas como la validación de entradas, la gestión correcta de sesiones, el almacenamiento de datos sensibles y el uso de APIs seguras. También implica evitar inseguras, como guardar contraseñas sin cifrar o exponer claves privadas en el código fuente. Además, el diseño de la interfaz de usuario también es clave para la seguridad. Por ejemplo, ofrecer advertencias claras cuando una app solicita permisos inusuales o facilitar el uso de autenticación biométrica ayuda a que los usuarios tomen decisiones informadas y seguras. Este tipo de diseño no solo protege al usuario, sino que mejora la confianza en la tecnología, lo que es vital en un mundo cada vez más conectado y digitalizado. Algunos ejemplos pueden ser el diseño de sistemas operativos seguros, como lo es iOS, que usa un entorno más cerrado, mientras que Android requiere permisos granulares. Diseños de aplicaciones seguras, como la revisión de código, validación de entradas, cifrado de datos locales y de transmisión. Diseño de interfaces de usuarios seguras para alertas de permisos, autentificación biométrica y verificación en 2 pasos. Seguimos con la evolución de la seguridad móvil. Por ejemplo, en las contraseñas, inicialmente la seguridad se basaba en contraseñas muy simples. Con el tiempo se recomendó el uso de contraseñas más complejas que incluyeran letras, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. También tenemos la autenticación biométrica, que con el avance de la tecnología surgió la autenticación que utiliza características únicas del cuerpo, como las huellas dactilares o el reconocimiento facial. También tenemos los antivirus móviles, que a medida que los dispositivos móviles se volvieron más avanzados y conectados, como le dijimos antes, que ahora son como computadoras prácticamente, también se volvieron más susceptibles a las amenazas cibernéticas. Y surgieron los antivirus móviles para escanear dispositivos en busca de malware y otras amenazas. Tenemos el cifrado de datos, que lo comentábamos antes, las medidas antirrobo, que se implementaron medidas como la posibilidad de bloquear el dispositivo de forma remota, localizarlo en caso de pérdida y borrar todos los datos de forma remota. Algunos de ejemplos de aplicación es Samsung Knox, que es una plataforma de seguridad para dispositivos móviles de Samsung que ofrece un entorno seguro frente a los ciberataques. Tenemos el Google Play Protect, que dice que escanea aplicaciones en busca de malware antes de su instalación. La autenticación biométrica en aplicaciones, que ya esto lo tenemos en muchas aplicaciones y nos ofrecen opciones de autenticación biométrica, como lo comentábamos antes, ya sea por huellas dactilares o reconocimiento facial para una mayor protección. Esto es muy necesario y muy útil en las aplicaciones del banco, por ejemplo. La seguridad en dispositivos móviles es un aspecto crucial en nuestra vida digital. Con el aumento de ataques cibernéticos dirigidos a smartphones y tablets, es fundamental tomar medidas proactivas para proteger nuestros datos personales. Además, la inteligencia artificial ha revolucionado la forma en la que abordamos la seguridad en dispositivos móviles. Gracias a la inteligencia artificial, ahora es posible detectar y prevenir amenazas de forma más eficiente, analizando grandes volúmenes de datos para identificar patrones y comportamientos sospechosos. Ahora voy a presentar casos prácticos en los que se ve cómo aplica la ciberseguridad en los dispositivos móviles. En este caso es un caso donde se roba el celular en algún lugar de Costa Rica, en este caso San José, y en un lugar público, donde hay riesgos de
acceso no autorizado a información personal y profesional, uso indebido de aplicaciones bancarias o de mensajería y suplantación de identidad mediante redes sociales o correos electrónicos. Algunas medidas de seguridad donde se tienen que implementar en estos casos sería el bloqueo y borrado remoto. El usuario había activado funciones de seguridad que permiten bloquear y borrar la información del dispositivo de forma remota, evitando el acceso a datos sensibles. Autenticación biométrica y contraseñas fuertes. El dispositivo requería autentificación mediante la huella dactilar y una contraseña robusta, dificultando el acceso no autorizado. Cifrado de datos. Los datos almacenados en el dispositivo estaban cifrados, lo que impide su lectura sin las credenciales adecuadas. Notificación a las autoridades y al proveedor de servicios. El usuario reportó el robo a la policía local y al proveedor de servicios móviles, proporcionando el número email del dispositivo para su bloqueo. Ahora presento otro caso que es un caso muy famoso que pasó en el año 2016, que es el caso Pegasus, donde hubo espionaje mediante dispositivos móviles que afectó a más de 40 países, incluyendo periodistas, activistas, políticos y empresarios. Pegasus es un software espía desarrollado por la empresa israelí ENSO Group, diseñado originalmente para ser usado por gobiernos con el fin de combatir el crimen y el terrorismo. Sin embargo, se descubrió que fue utilizado para espiar ilegalmente a personas sin autorización judicial, violando la privacidad de miles de usuarios. ¿Cómo infectaba los dispositivos? Pues instalada mediante un link de phishing, que es un enlace falso. Y desde el 2019 se descubrió que se podía infectar sin necesidad de que el usuario tocara nada. Ataques de cero clic, usando vulnerabilidades o eMessage o WhatsApp. Una vez dentro, tenía acceso total cámara, micrófono, ubicación, mensajes, llamadas, contactos, fotos y etc. El impacto que tuvo este caso hizo que Apple y WhatsApp demandaran a ENSO Group. Amnistía Internacional y Citizen Lab analizaron dispositivos infectados y alertaron a las víctimas. Muchos gobiernos fueron señalados por haber usado Pegasus para espiar a opositores o críticos. Y medidas que surgieron después del caso fueron que Apple lanzó la función del Lockdown Mode, que es un modo de bloqueo extremo en iOS 16 para usuarios de alto riesgo. Se intensificaron los esfuerzos globales para la protección de los derechos digitales y la privacidad móvil, y Pegasus fue incluido a la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos en 2021. Para continuar, tenemos las medidas de seguridad en dispositivos móviles de Costa Rica. En Costa Rica se han implementado iniciativas específicas para mejorar la seguridad de los dispositivos móviles. Por ejemplo, tenemos el sistema de verificación de email, que dice que la Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL ha adoptado el sistema de verificación email de la GSMA, permitiendo a los consumidores verificar en tiempo real si un dispositivo ha sido reportado como robado o perdido. También tenemos el registro de email, que los usuarios pueden registrar el número email de sus dispositivos en la plataforma de SUTEL y así facilitan su bloqueo en caso del robo. Algunas prácticas recomendadas a nivel mundial son la política de confianza cero o Zero Trust, que son implementar políticas que no confíen automáticamente en ningún usuario o dispositivo, verificando continuamente su identidad y nivel de acceso. Tenemos el cifrado de datos, las actualizaciones regulares, que debemos mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas para corregir vulnerabilidades de seguridad. Tenemos la gestión de dispositivos móviles, que necesitamos utilizar soluciones de MDM para controlar y proteger los dispositivos móviles dentro de una organización. Y el uso de redes privadas virtuales, las VPN, que conectarnos a través de VPNs, especialmente al utilizar redes Wi-Fi públicas, puede ayudarnos a proteger la información transmitida. Algunas de las medidas de seguridad en dispositivos de Costa Rica es que en el ámbito mundial se ha implementado la adopción de protocolos avanzados como la OAuth MFA y el cifrado AES, que mejora continuamente, y el Machine Learning para detectar amenazas. También tenemos las plataformas seguras como Google Play, Protect y Samsung Knox. Eso es a nivel mundial.
A nivel de Costa Rica, tenemos la implementación del Reglamento de Ciberseguridad 5G para proteger las infraestructuras críticas y el apoyo también del MICITT en la creación de políticas y concientización. En Costa Rica se ha desarrollado una estrategia nacional de ciberseguridad que es válida de 2023 a 2027 y esta establece un marco integral para prevenir y mitigar riesgos en el entorno digital. Esta estrategia enfatiza la protección de infraestructuras críticas, la promoción de una cultura de ciberseguridad y la colaboración entre sectores público y privado. Algunos estudios científicos relevantes en Costa Rica que hay, como lo son una investigación que hubo en la Universidad de Costa Rica por parte de los investigadores que realizaron un análisis exploratorio sobre el conocimiento de ciberseguridad entre estudiantes universitarios, revelando áreas de mejora en la educación digital. Después de esto, hay algunas recomendaciones prácticas que da el MSIT, que son instalar antivirus confiables, descargar aplicaciones de solo fuentes oficiales, mantener dispositivo actualizado, utilizar autentificación multifactor y evitar redes Wi-Fi públicas o no seguras. Ya como conclusión, queremos hablar de que la ciberseguridad en dispositivos móviles representa uno de los mayores retos y prioridades en el entorno digital actual, porque a medida que los smartphones y tabletas se han convertido en herramientas esenciales para la comunicación, el trabajo, las finanzas, el entretenimiento, también se han vuelto blancos atractivos para los ciberdelincuentes. Este proyecto nos permitió comprender cómo han evolucionado las amenazas desde los primeros virus como Kabir hasta sofisticados ataques como Pegasus y cómo han respondido las industrias tecnológicas mediante protocolos de seguridad, herramientas de defensa y diseño seguro desde el origen.